Planes, trabajo, empleo, despidos, son las palabras que presentan el debate de la política por estos días. Pareciera oportuno que este tema entre en agenda. El siglo XXI, la pandemia y la puja de intereses ponen al trabajo como un tema central. ¿Estamos a la altura de la discusión? Hoy presentamos trabajo, planes, empleo, despidos. El debate urgente. Hoy empieza el tiempo en donde vamos a recuperar la producción y donde vamos a recuperar el empleo. Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo para que de una vez por todas todos tengan los derechos que un trabajador formal tiene en Argentina. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Es una forma de escuchar, ¿no? Cuando la ciudadanía habló en las urnas, uno de las tantas cosas que se escucharon es justamente hay que escuchar lo que demanda el pueblo. Y esta es una forma, lo cual abre para mí un debate necesario y una forma cada vez más legítima de hablar de política, ¿no? Digo, cuando muchas veces hablamos de qué dijo este, qué dijo el otro, que se peleó con uno, que se peleó con otro, esto me parece que es hablar realmente de los problemas de los vecinos, de las vecinas, y es un poco lo que vamos a debatir en No Hablen de Política, en una edición que tendrá el equipo completo, porque si estuviéramos en una mesa imaginaria, a mi izquierda lo tengo al señor Leandro Lora y a mi derecha a Yami Palma. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Ale, Yami? Muy bien, contentos con discutir este tema, contento también de que se ponga en agenda este tema, me parece que es importante, es un dato a analizar también, creo que sobre todo con el desarrollo del debate que tengamos, creo que se va a entender mucho más porque nos parece que es súper interesante que se debata este tema, pese a que además el tema está en agenda con posiciones y con prioridades muy disímiles, pero creo que el tema trabajo creo que está que es central en estos momentos. Sí, sin embargo es un tema que trae consigo muchos debates y muchos análisis, ¿no? Porque de entrada parece un tema muy simplista, el cambio de planes sociales a trabajo, ¿no? Un incentivo a la contratación, por así decirlo, en empleo genuino y registrado en el sector privado, así es como dice la medida, ¿no? Pero que si empezamos a desarmar un poquito este título, por así llamarlo, empezamos a encontrar un montón de aristas, un montón de temas a debatir, de realidades, ¿no? De lo que sucede en el día a día en los hogares argentinos, en los que por más que se busque convertir el plan social en trabajo genuino, quienes hoy tienen un trabajo genuino también tienen un montón de falencias a resolver. Es quizás el punto número uno. Me parece que bienvenido el debate, bienvenida la búsqueda, bienvenida las formas de construir trabajo de una u otra manera y bienvenida las propuestas, ¿no? Porque es la forma, me parece, más genuina, ya que hablamos tanto de esto, de la palabra genuino, de transformar un país que está tiene una situación muy compleja, está muy agitado y obviamente los debates son cada vez más urgentes. Y me parece que entre tanto debate de urgencia se necesita también parar la pelota o dirigentes que paren la pelota y que expliquen y hagan entender, me parece que son dos puntos que son muy importantes, que la solución no está de aquí a mañana, pero que además la solución requiere un trabajo y el trabajo está expuesto, se ve. Es decir, la presentación de este proyecto, si bien yo tengo varias críticas para hacerle y obviamente hay un montón que desarmar, hay un horizonte. Hace un episodio atrás justamente criticaba una de las medidas del gobierno, esto de congelar los precios como algo que es una fórmula que no funciona o que solamente complejiza más la situación. Bueno, porque
mi explicación estaba basada justamente en que al final del camino no se ve un horizonte que solucione la inflación, por ejemplo. Sin embargo, en este tema sí se ve un horizonte. El horizonte es que haya trabajo y que los planes sociales vayan desapareciendo como una medida de emergencia para contener a ciertos sectores sociales que no tienen empleo o que tienen una complejidad social en la cual obviamente les cuesta llegar a fin de mes y acceder a los servicios y a los productos básicos. Bienvenido el debate. De todas maneras, y ya como primera crítica, coincido con Yami en el carácter simplista de convertir planes sociales en trabajo genuino, ¿no? Como una cosa que suena a eslogan, ¿no? Esto es el eslogan del tema, y me parece que no es tan fácil, me parece que no es necesariamente una transformación tan directa, me parece que hay una convivencia que va a durar muchos años, me parece que la urgencia de respuestas hace que se omitan algunos detalles, y uno es ese, discutir los planes sociales es algo que nos va a llevar años. Cambiarlos a trabajo nos va a llevar más años. Es decir, estamos en una época donde las transformaciones sociales o el cambio de época que hablábamos en el episodio pasado también, esto de que el gobierno a veces utiliza las mismas herramientas para distintos contextos, es algo que necesariamente va a llevar tiempo y que ya tenemos un escenario. Lo bueno del escenario es que ahora podemos mover a los actores, criticar su actuación y obviamente proponer otras alternativas para ese escenario y obviamente que esta obra política sea una realidad. Yo creo que hay varias discusiones en torno a este tema y particularmente este disparador, que como dato político me parece que marca, no es que marca, justamente como dato político lo que se visualiza es una marcada de agenda del gobierno, ¿no? Eso es algo llamativo. Digo llamativo porque medio como que el gobierno había perdido la agenda de discusión y la verdad que más allá de que no ha sido un camino sin inconvenientes desde las PASO hasta acá, medio como que ha logrado marcar agenda. No sé si en esto están de acuerdo, pero me parece que hoy estemos discutiendo este tema quiere decir que se ha presentado como un tema fuerte y lo ha planteado el gobierno. Como primer dato, elemento político a discutir. Otra de las discusiones que existen es la discusión en relación a planes sociales versus trabajo, ¿no? Ahí hay una discusión de concepción que es muy criticada, particularmente desde las organizaciones sociales, ¿no? Como decían, la gente que cobra un plan social no es que no trabaja. En todo caso, podemos discutir en qué condiciones trabaja, pero no es que no trabaja, porque el plan social no equivale a un salario promedio de hoy en la Argentina, por ejemplo. Ergo no te alcanza con un plan social para vivir, ergo laburás en negro desde ya. Es lo que hablábamos un poco fuera del podcast, ¿no? También los preconceptos que entran en juego, que es, bueno, en vez de regalarles la plata, mándenlos a laburar, porque es un poco lo que siempre se planteó del otro lado de la vereda. Y digo, una ayuda social de este tipo no alcanza ni siquiera el salario mínimo. Es un complementario a lo que es el trabajo en negro, además, que las personas que acceden a él están teniendo. No, recordemos que hoy, para estar por debajo por encima de la línea de pobreza, una familia de 4 integrantes, este es un dato que se conoció hace poco, tiene que cobrar mínimo 70.000 pesos. Sí, para no estar en la línea de pobreza. Exactamente. O sea, no es que vive la vida loca en 4 personas con 70.000 pesos. Ahora, esa es una de las discusiones. ¿Qué se advierte? Ahí es hay una clara intencionalidad de sentido que se pone en juego ahí, ¿no? Es decir, en términos políticos o estrategias discursivos, en términos efectistas, el gobierno apela a una palabra y un concepto y una idea que tiene que ver con esto que decía Yami, ¿no? Dejen de repartir planes que vayan a laburar. Entonces el gobierno toma eso y dice convertir planes en trabajo. Listo, cerró su discurso en ese sentido. Esto tiene una ventaja, no digamos electoral, sino efectista en la dirección del mensaje. Sí, yo creo que sí, que es muy efectiva. Es muy efectiva. Vos decís planes, trabajo, planes versus trabajo, ya está, ya
Es como cuando la oposición, particularmente mediática, instala debates y vos decís, pero sí es el sentido común. La complejización de esa discusión lleva mucho más tiempo, es otra cosa. Yo escuchaba, digamos, la discusión entre trabajo, en todo caso trabajo y empleo genuino. No, o sea, entiendo la discusión, pero el conjunto mayoritario de la sociedad entiendo que asocia mucho más rápido empleo versus trabajo, entendió perfectamente a qué se refiere. Lo que no entendió en todo caso es la complejidad social en la que vivimos y que la gente que cobra un plan social tiene que laburar sí o sí igual. ¿Cobra un plan o no cobra un plan? Porque no le va a alcanzar. Sí, a ver, hay un dato alentador de todos modos, que es que, a ver, por fin el gobierno toma nota de algo, que es algo que se ha transformado en cultural, uno lo puede decir mal cultural, digo, es como que forma parte de nosotros de mal modo, pero no dejaba de ser una realidad, es que muchas veces había empresarios o empleadores que solicitaban trabajadores para cubrir puestos de trabajo, acudían y ante la posibilidad existente de que esa persona deje de percibir algún beneficio del Estado, siempre y cuando el otro lo tome en blanco, pero a un sueldo muy bajo, claramente que esta persona iba a elegir sostener el beneficio que tenía similares características económicas, pero era sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bienvenido el gobierno tomando nota de esto y transformándolo en lo que realmente tendría que haber sido mucho tiempo, que es complementario, ¿no? Complementario y a contraprestación, que eso también es importante, es decir, el plan social implica trabajo, no implica no hacer nada, que ese es un factor cultural muy difícil de romper, pero que me parece que hay que empezar a desarmarlo, ¿no? Digo, el plan social históricamente, el plan trabajar, justamente se llamaba plan trabajar, porque el Estado te daba dinero para que trabajes en el ámbito del Estado, en trabajos menores, obviamente por un menor monto, pero era un plan social de contraprestación de servicios, ¿no? Entonces, ahora trabajar para romper eso es muy complejo y esta medida llega a efectivamente traernos un poco más del ideal del plan social, que es complementar, ¿no? Y de sacar esa traba que hubo históricamente de que si accede a un empleo en blanco, deja de percibir el beneficio. Sobre todo, porque acá me parece que hay un punto importante, trabajar en blanco no te garantiza tener un ingreso digno. Y eso es otra cosa de la que tiene que tomar nota el gobierno, y es muy importante, porque justamente es lo que veníamos diciendo con Yami. Si hay 40% de pobres en Argentina y hay un 10% de desocupados en Argentina, significa que hay un 30% que está trabajando en blanco o que tiene un ingreso fijo registrado o tiene un ingreso fijo y no le alcanza y no llega a fin de mes. O sea, hay un problema también en lo laboral. Por eso cuando hablamos de todo el tema de plan social y de empleo genuino y de trabajo, estamos hablando también de una complejidad que no garantiza aún, eliminando el plan social, una dignidad en la vida de las personas. Por eso es muy importante que los sistemas coexistan y está bueno los proyectos que se han presentado de que al menos un año coexistan y que después se garantice obviamente el ingreso como corresponde, tanto por lo trabajado aportando del empleador y que el plan social, el monto del plan social se transforme también en parte del salario. Sí, recordemos que también se han presentado proyectos anteriores a esto, por ejemplo el Potenciar Trabajo, ¿sí? Que fue uno de los primeros programas nacionales donde apuntaba a insertar, a incluir trabajadoras desocupadas en los rubros gastronómicos, de turismo, y también se firmó un acuerdo con la UOCRA. Y además el programa de inserción laboral que daba como un monto a pequeñas y medianas empresas que tomaran a trabajadores y los registraran en la AFIP para hacerle los aportes y contribuciones, ¿no? Pero, sin embargo, estos planes, por ejemplo, ¿no? Nos ponemos a leer el programa de inserción laboral, la duración era tomar a las personas por 9 meses si eran varones menores de 40 años y
por 12 meses a hombres o mujeres mayores a 40 años. ¿Qué pasa después de esos meses con esas personas? O sea, me parece que siempre se han presentado políticas o siempre se han presentado programas o proyectos, e incluso lo dialogábamos fuera del podcast, el tema del IFE, que han tratado de paliar las situaciones que se vivieron más en estos últimos años, pero lo importante de todos estos proyectos, programas y políticas es que después haya una garantía de que realmente vaya a ser una ayuda para estas personas y que accedan. Porque, a ver, más allá, saliendo de la discusión esta de, es un planero, no trabaja, vive del Estado. Bueno, el Estado ahora les va a dar un trabajo para que ya se queden tranquilos y dejen de ser planeros y crean que nos están manteniendo con los planes sociales. No es porque cobre uno, pero llevándome a esta discusión tan básica que se presenta. Pero también, ¿cómo les garantizamos a estas personas que les vamos a, entre comillas, sacar los planes sociales y darles un trabajo, que después estas fuentes de trabajo estén en buenas condiciones, bien pagas y que duren? Porque ¿de qué me sirve a mí que me den un trabajo que me dure un año si el año que viene me lo van a sacar? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Vuelvo a estar en el mismo lugar donde arrancamos? Sí, eso está claro. De hecho, entiendo y creo que entendemos en el equipo acá que funciona de esa manera, ¿no? El Estado te ayuda al menos por un año. Creo que hay un proyecto de ley que presenta el Frente de Todos para que sea ley, digamos. Hoy estamos hablando de un decreto presidencial. La idea es que se pueda convertir en ley y que las ayudas se extiendan un poco más en el tiempo. Las ayudas, digo, en torno a, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de los aportes patronales y demás, y que eso extienda en el tiempo. ¿Qué es lo que uno entendería a priori, en líneas generales? Que si la situación económica mejora, vos no tendrías como empleador motivo para despedir a una persona que contrataste independientemente del formato en el que lo contrataste. Mucho menos si lo contrataste con muchísimas ventajas de tipo impositivo, salarial y demás, que te rinde, digamos, como empleado. ¿Por qué tendrías que despedirlo si estás necesitando contratar? De hecho, si vos contratás es porque necesitás. O sea, si no, no contratarías directamente a nadie. Uno lo entiende así. Ahora, yo creo que lo más importante de todo esto es el debate del empleo en la Argentina, porque está claro que hay voces críticas que dicen esto no resuelve el problema, en todo caso es como mucho un 1% de la totalidad de la población, hay un montón de gente que está desocupada y demás, y no porque un plan tenga la posibilidad de reconvertirse en un empleo genuino en el ámbito privado, ya se soluciona el problema. Eso me parece que, no sé si es que está claro o no, pero me parece que es importante remarcarlo. Ahora, yo creo que el debate del empleo, del trabajo, es sumamente fundamental. Y en este contexto, además, en este tiempo en el que estamos, sumamente importante, porque estamos ante un tiempo que también está modificando las relaciones de trabajo, las relaciones de producción, las relaciones de consumo, y eso abre nuevas preguntas y nuevos debates. Quiero plantear dos cositas nomás. Hay dos títulos. Por ejemplo, Alberto Fernández firmó un DNU para convertir los planes sociales en puestos de trabajo, dice La Nación. Infonews, que dice, desde Juntos, Tetaz prometió facilidad para despedir trabajadores. Por un lado tenés quienes pretenden convertir planes en empleo y otros quienes prometen facilidad para despedir. Ahí hay dos visiones súper interesantes que plantean el tema del debate. Después podemos discutir si una es perversa, si no es perversa, qué sé yo, lo que sea, pero el tema trabajo está en discusión y pareciera que hay elementos de esos que este nuevo tiempo los exigen. En paralelo, y dejamos la consulta para la segunda parte del podcast, digo, también plantea toda esta discusión un desafío enorme. Es decir, Macri, en la gestión de Macri, tan crítica de los planes sociales, incluso su sector es el que denigra a las personas a las que acceden a un plan social, durante los 4 años no eliminó planes sociales, los sostuvo diversos planes sociales que el Estado ofreció durante muchos años y que durante la gestión Macri, si tanto lo denigraba, podría haberlos eliminado y los sostuvo. Ahora, ¿por qué los sostuvo?
Digo, ¿y por qué es tan importante el desafío? Es porque hay una falla estructural, se creó una falla estructural en nuestro país que implica que hay una enorme cantidad de gente que, algunos la totalidad, otros buena parte de sus ingresos, que dependen de eso. Es decir, su futuro depende de eso. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, para incluir a toda esa gente en un mercado económico competitivo para su vida cotidiana, ni más ni menos. Pero además, garantizarle a los empresarios y a los empleadores que la situación se va a estabilizar. Y me parece que ahí aparece un abanico de posibilidades tan enorme que obviamente la vamos a seguir discutiendo. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Es interesante el planteo integral del acceso al trabajo, sobre todo por algunas cuestiones, ¿no? Recién Leo mencionaba el proyecto, la búsqueda de Martín Tetaz de eliminar las posibilidades vinculadas a las indemnizaciones por los despidos o las cargas que implican los despidos para los empleadores o para los empresarios. Hacer más fácil el despido para el empresario. Es muy perverso eso, por un lado, pero por el otro, incluso ya algunos dirigentes del oficialismo lo plantean, algo hay que hacer, digo. Y ahí es donde entran otros debates vinculados a la ley laboral, vinculados a los contratos de trabajo, el rol de los sindicatos. Digo, para dar cuenta de la magnitud de este tema, digo, hasta dónde llega en algunos aspectos, ¿no? Y me parece que hay que abrir el juego también a todas estas variables en el marco de la responsabilidad. Me parece que lo de Tetaz es de una completa irresponsabilidad, pero en paralelo con la responsabilidad de que para hacer un cambio integral tan profundo hay que tener en cuenta algunas variables que no son tan agradables y que necesariamente hay que discutir. Sí, es que a mí me parece como dato interesante confrontar estas dos. O sea, porque realmente es muy... Vos lees La Nación y dice Alberto Fernández firmó un DNI para convertir los planes sociales en puestos de trabajo. Es decir, la prioridad es puestos de trabajo. Claro, es ver por dónde arrancas a solucionar el problema. Por dónde arranca el debate, claro. La prioridad, puestos de este Lees Infonews y dice, desde Juntos Tetaz prometió facilidad para despedir trabajadores. ¿La prioridad cuál es? Despedir trabajadores. Es como muy contrastante el tema. Y al margen de eso, bueno, esa es una razón por la cual yo personalmente me paro del lado del gobierno nacional. Pero por el otro lado, y hay otra voz, hay muchas voces, pero están las voces de las organizaciones sociales, que ellos plantean también la idea de la economía popular, ¿no? Como diciendo, bueno, démosle entidad a la economía popular. Y lo que es interesante del darle entidad a la economía popular es que también plantean que la idea del pleno empleo es una idea ya inexistente, inviable, imposible de cumplir. Que hay gente que genera su propio trabajo de manera inevitable porque no puede acceder a un empleo genuino, podríamos decirlo, y entonces genera su propio trabajo porque son millones las personas que están en esas condiciones y no hay espacio para darle empleo genuino a esos millones. Entonces eso necesita un estatus de reconocimiento que les permita continuar con ese trabajo y mejorar la condición en la cual lo realizan. Aportes, un salario que alcance y demás. Digo, todas son variables de discusión que deben ponerse en la mesa. Y para mí este tiempo es un tiempo ideal para discutirlo. Y no lo digo como una suerte de esperanzadora, finalmente. Un poco creo que va a ser inevitable la discusión. Hay millones de personas que van a tener que
encontrar un trabajo, y esto va independientemente desde los distintos sectores sociales. Obviamente que hay quienes estén en mayores dificultades para acceder a un empleo que otras, pero también hay personas que han estudiado y no consiguen un empleo, ¿sí? Hay personas que no han podido formarse y tampoco consiguen un empleo. Si se facilitan los despidos, va a haber un mundo de incertidumbre constante y regular, donde hay gente que además lo asume como, bueno, pero esto es así, o sea, el nuevo tiempo es así de incierto. Hoy trabajás en un lado, trabajás un par de meses y después se te termina tu trabajo y tendrás que conseguirte otro, y listo, y es así. Se terminaron los tiempos donde vos entrabas a trabajar en algún lado y te jubilabas ahí, y eso me parece que se ve potenciado por un nuevo tiempo, por un siglo que nos presenta otras herramientas de trabajo. La tecnología es sumamente importante, no solo para la generación de empleo, por ejemplo, de manera virtual, sino también para la reducción del empleo a partir de la digitalización, mecanización, etcétera, etcétera, del reemplazo de la fuerza y del recurso humano. Eso me parece que es fundamental. Y la pandemia aceleró esa discusión. Y presenta entonces todo este escenario, ¿no? Todo este contexto, mejor dicho, el escenario propicio para discutir en serio qué hacer con el empleo. Porque esa discusión es la que le da sustento a la calidad de vida de la gente. Y bienvenido sea que se pueda empezar a discutir en serio del tema, para no continuar como si no existiese ese descarte de personas sin condiciones de trabajo dignas. Creo que ahí sí es necesario sentarse con todas las partes involucradas en la posibilidad de generar empleo digno, o pongámosle trabajo digno, independientemente de si es privado, si es una cooperativa, si es en el Estado, si es cuenta propista, si es, ¿no? Me parece que es necesario que todas esas fuerzas se junten y digan, che, vamos a seguir dejando descartados, o sea, gente que se quede sin laburo y ya fue, porque bueno, siempre fue así. O vamos a decir, che, tenemos que hacer algo porque hace décadas que tenemos gente que no consigue laburo. A ver, punto. Y esto es súper lindo, entre comillas, digo, no estamos hablando de un tema jodido, pero es súper lindo pensar en cómo resolverlo. Porque vuelve a poner en discusión, como siempre, el tema de la comunidad. Pone siempre en eje central la discusión de si somos o no somos comunidad. Si nos regimos y nos organizamos políticamente porque decidimos convivir juntos y en comunidad. Entonces tenemos responsabilidad, todas las partes que integramos esa comunidad, de cómo hacer para que esa comunidad no tenga descartado. No tenga gente que se caga de hambre. No tenga gente que no consigue un laburo para llevar el pan a su casa. Esa es una pregunta que se debe hacer la comunidad y debe resolverla. Y eso implica resignar privilegios. Está claro que eso implica resignar privilegios, sobre todo de quienes son los más privilegiados, que son los que más plata tienen, más acumulan en un sistema que cada vez te permite acumular muchísimo en poco tiempo y tener más plata que un Estado mismo. Porque de fondo termina siendo esa discusión. Entonces, bienvenido sea este debate, y acá sí entra algo que lo hablábamos fuera del podcast que yo quería sumar, que es debate que lo está mencionado por el Papa por la trascendencia política que tiene el Papa a nivel internacional. Pero es un debate que ya está vigente en muchos lugares. Salario universal, ¿sí? Y reducción de la jornada laboral. ¿Y este es un debate que hay que darlo? Sí, es un debate que hay que darlo. Y acá es donde además entro a pensar de manera entusiasta en el peronismo, porque justamente en ambas propuestas coinciden con la filosofía peronista. Y lo voy a resumir de manera muy escueta. Obvio que es mucho más complejo y habría que discutir un montón de muchas cosas más, y tampoco es que nosotros lo tenemos que resolver acá en este podcast. Pero ¿quién podría estar en contra de trabajar menos para que trabajen todos? Solamente ya sabemos quiénes podrían estar en contra.
Pero cuando se habla de generar empleo genuino, ¿qué forma más rápida habría de generar empleo genuino? ¿Qué forma más humana no habría de resolver un problema como trabajar menos para que trabajen todos? ¿No? Ahora entra la discusión de la eficiencia, entra la discusión de producir más en menos tiempo, producir más en menos dinero. Bueno, es una discusión que la humanidad toda tiene que darse y particularmente es el tiempo propicio, pareciera, para encarar una discusión de estas características. Porque si no, la respuesta ¿cuál es? Que se siga descartando gente. Esa es la discusión. O peor, me atrevo a decir incluso que la situación sea darle un poco de dinero a la gente y que se las arregle como pueda, ¿no? Que me parece que también eso va vuelvo al mismo debate porque para mí el eje está errado por un lado, pero es necesario por el otro. Esto de hay vamos a ser generosos, 25 o 30% de personas que trabajan. Digo, hay mucha crítica del plan social, ¿no? Bueno, vamos a la estadística pura. Vamos a ponerle, siendo generosos, un 25 o un 30% de gente que trabaja, que está medianamente registrada y que es pobre. Es decir, eso da por tierra cualquier tipo de crítica vinculada a cobran un plan y no trabajan. Bueno, hay un montón de gente que trabaja y tampoco le alcanza. Estamos en la misma. Entonces me parece que, además, digo, yo creo que el gobierno, acá sí con parche, está tratando de atacar todos los problemas a la vez, que es, por ejemplo, que los precios en los supermercados no suban, porque esto no tiene sentido, si no suben los precios en el supermercado, arreglamos en paritaria. Pero el supermercadista vuelve a subir el precio, lo empata con la paritaria, vos no ganás salario nunca. Entonces, nunca estás con la posibilidad de construir tu casa, expandirla, tener un proyecto de vida que implique un gasto mayor. Entonces, al mismo tiempo los precios en los supermercados suben más que la paritaria, entonces vos tenés que pedir reabrir las paritarias, el gobierno te autoriza y llega un momento que es asfixiante, o sea, es una pelota en la cual nunca hay solución. Está lleno de especuladores el mundo también, y hay mucho de los precios de los supermercadistas que se dan por las dudas, y eso me parece gravísimo, ¿no? Porque habla de gente que no está atentando a favor de la calidad de vida de los vecinos, ni siquiera pensando de forma inteligente de si los precios se mantienen bajos va a haber mucha más demanda porque la gente lo necesita o lo quiere, va a pagar menos y va a consumir más. No, piensa en que hay que subir los precios, asegurarse el dinero y que menos lo consuman y dejar gente afuera del sistema. Por eso yo insisto que hay que hacer un plan integral de todos los temas. Me parece muy saludable la convocatoria o la futura convocatoria del oficialismo hacia la oposición y un montón de sectores, empresarios, trabajadores y sindicatos, para generar de mínima 10 puntos que digan, bueno, muchachos, de acá no nos movemos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Larreta o del Caño, ¿no? No nos movamos de acá. Después sí, podemos desplegar un montón de cosas, pero pongámonos de acuerdo en algo. Además, los modelos de país son tan antagónicos que si entramos en un mundo de alternancia política, esto va a ser el día de la marmota, ¿no? Cada 4 años vamos a tener el mismo problema. Y para mí va a ser peor porque, le pegás. En algún momento va a caer al piso y le seguís pegando. En algún momento se va a desmayar o le va a pasar algo grave. No aguanta. Una cosa que quisiera aclarar de trabajemos menos para que trabajen todos, trabajar menos para que trabajen todos, yo creo que ese debería ser el concepto, además. Ese debería ser el eje rector. Trabajar menos para que trabajen todos. Porque las pruebas piloto que se hacen es trabajar menos para que haya mayor eficiencia. Y acá no estamos discutiendo la eficiencia. Acá estamos discutiendo que la gente pueda tener un trabajo que le permita vivir dignamente. De eso estamos hablando. Eso es lo primero a discutir. Y vos como empresario, empresaria, tenés una responsabilidad en el marco de la comunidad a la que perteneces. Esa es tu responsabilidad como generadora de trabajo, vos que tenés recursos para poder generarlos. Ese es el desafío, esa es la invitación. Y yo como Estado tengo que ayudarte. Porque en definitiva, si vos ayudás a
trabajar menos para que trabajen todos, es un poco lo mismo. Es como ahora decir, bueno, yo te pago, te otorgo un plan social, un programa social, y ese dinero que yo te otorgo en carácter de plan social, si conseguís un empleo privado, no es que se suma, sino que forma parte del salario final que vos resuelvas. Entonces el empresario que te contrata te paga menos porque la otra parte te la paga el Estado a partir del plan social que te había dado. Ese es el incentivo que vos tenés como empresario para tener menos erogación de dinero en la contratación. Y de paso contratás. Bueno, me parece que está bueno, está bien. Sí, es una colaboración mutua. Vos aportás contratando, yo te aporto con parte del... Y así lo hacen. Bueno, eso mismo se puede traducir a lo de la jornada laboral. No sé, uno va pensando. Pero lo interesante de esto es que habilita estas discusiones, que estemos discutiendo este tema y que es central. Bienvenido sea, y no estemos discutiendo si se garcha, no se garcha, si se... creo que esta palabra se puede decir, ¿no? Sí, se dijo. Espero que sí. No van a... Sí. Y todas esas, si el gobernador dijo tal cosa, si dijo piripipí, si dijo esas pavadas que nos tuvieron la primer campaña electoral discutiendo, que no tienen sentido ni lógica, ni cero responsabilidad mediática, periodística, etcétera. Bueno, estamos discutiendo gracias a estos temas. Bienvenido. Sí, creo que como también lo dijeron en el podcast anterior, las PASO sirvieron de algo y sirvieron para que el gobierno realmente se ponga, por así decirlo, las pilas y se ponga a ver qué es lo que pasa, qué es lo que la gente necesita y alguna que otra manera de reactivar la economía del país desde todos los lugares, porque reactivamos el turismo, reactivamos las fiestas, reactivamos los bares, los boliches y demás, pero hay un gran sector de la sociedad argentina que directamente no tiene trabajo o los trabajos no son suficientes para paliar con la situación económica que viven. Y no hablo de una situación económica en la que no les alcanza para salir a cenar una noche, sino que directamente no les alcanza para cenar en sus casas y llevar el alimento del día a día a su casa. Entonces, obviamente, atrás de toda la crítica hay un cierto contento de decir, bueno, al fin estamos debatiendo algo que es pertinente, algo que nos está cambiando a futuro. Como dijo Ale, esto no va a pasar de un día para otro. No es que mañana todos los planes sociales se terminan y todos vamos a salir a trabajar y todos vamos a tener un trabajo ideal y demás. No, porque hay muchas discusiones para llevar adelante, hay muchas falencias que el gobierno va a tener que ir resolviendo a lo largo de los años que quedan. Y además esto, ¿no? El tema de la próxima gestión, que no sabemos si va a ser esta o va a ser otra, que no venga a tirar todo lo que se va a trabajar de acá en adelante y todo vuelva a ser un volver a empezar, ¿no? Que es un poco lo que pasa en este país y es por eso que no prospera el país. Digo, vinimos de años en los que todos los proyectos se sostuvieron hasta que llega otro gobierno que desbarata todo lo logrado y es volver a arrancar de vuelta y es así como cada día se pierde la esperanza un poco, ¿no? La otra vez, Ale lo decía en el capítulo anterior, cada vez son más los jóvenes que de repente ven Ezeiza con cariño y ya no se puede juzgar a esos jóvenes si no tenemos un país que nos esté garantizando puestos de trabajo reales. Sí, como decían ustedes, ¿cuántos profesionales hay que el título se lo tienen que guardar en el bolsillo y salir a laburar de cualquier otra cosa? Entonces, es más que válida que la discusión hoy vaya por el carril del empleo, del trabajo. Es decir, realmente pongamos a discutir cosas que cambien a las argentinas y a las argentinas y sus realidades y no tengamos más estas discusiones banales que no nos interesan. O sea, sinceramente, y lo digo desde mi lugar, a mí no me interesa si Alberto va a ser papá, si no va a ser papá, si hizo una fiesta o dejó de hacer una fiesta. A mí me interesa llegar a fin de año pudiendo tomarme unas vacaciones, teniendo comida arriba de la mesa y que las personas que me rodean, y aunque no sean cercanas, aunque sean lejanas, puedan decir lo mismo. Entonces, celebro que las PASO hayan tenido esta repercusión y espero que de noviembre en adelante todas estas cuestiones
sigan, todos estos debates sigan y se busquen mejoras reales para la sociedad argentina. Sí, quisiera agregar algo más ya para cerrar y obviamente para abrir el debate con ustedes, los oyentes, quienes nos escuchan y también tienen una mirada muy crítica. Yo también difiero en algo con Alberto Fernández, particularmente con una postura que va a sonar polémica, ya no sería nada sin polémicas esto, pero es cuando Alberto desde el inicio de su gestión dice, bueno, voy a arrancar el problema con los que menos tienen, ¿no? Y lanza este Consejo Federal contra el Hambre y la tarjeta alimentar, medidas positivas para contener. Yo creo que no hay que arrancar por los que menos tienen, hay que arrancar de forma integral con todos, hay que armar medidas para todas. Es muy clasista arrancar por los que menos tienen. No deja de ser muy importante, no deja de ser necesario, no deja de ser urgente, pero Alberto Fernández gobierna un país para los que menos tienen, para los que más tienen, para los que tienen y quieren más, para los que tienen y se están teniendo cada vez menos, para los que no les alcanza, para los que les alcanza y les sobra y les sobra demasiado, para los que especulan, para los que gobierna, y esto traigo siempre la misma frase como decía la locutora cuando Cristina Fernández era presidenta, gobierna para los 40 millones de argentinos, desde el primero hasta el último. Yo creo que hay que empezar por todos, justamente ponerte a la cabeza de un país. Él y todo el equipo implica que haya que pensar acciones políticas para todo el espectro social que hay en nuestro país. Un espectro y un tejido social que está totalmente roto, relaciones sociales que están completamente destruidas y un país dividido ideológica y culturalmente, hasta simbólicamente, en dos miradas que hoy son irreconciliables, está muy claro, pero que me parece que después de las elecciones de noviembre deberían conciliarse un poco. Que la grieta no sea un abismo, que al menos haya un acercamiento y que si pegas un saltito nadie juzgue, nadie entienda, y al mismo tiempo yo creo que se vienen los dirigentes que tienen que entender los puentes para que esa grieta no implique tampoco pegar saltos, implique pasar, entender algunas lógicas, desarmar otras, poder discutir y poder armar un país con puntos en común que permitan crecer. Volvemos a lo mismo, el episodio anterior hablábamos de la famosa carta de Cristina, ¿no? La que hacía mucho tiempo ella ya venía pidiendo un gran acuerdo social, empresarial, mediático. Bueno, es momento, y yo creo que ya es momento. Obviamente no va a pasar hasta después de las elecciones, primero que pasen las elecciones, primero que se planteen los temas y después sí que comiencen a discutir qué país queremos, más allá de qué proyecto de país queremos, sino que qué país queremos los 44 millones de argentinos. Probablemente no todos estén de acuerdo, probablemente haya muchas miradas irreconciliables, pero al menos también discutir estos temas que son fundamentales para la vida de todos nosotros. Hemos llegado al final, obviamente, estamos abiertos a discutir, a planear, a criticar. No somos perfectos, estamos poniéndole el pecho a las críticas y a las sugerencias, y lo vamos a seguir debatiendo durante toda la semana, durante la semana que viene y lo que resta, porque así es. Esto es, no hablen de política, hacemos todo lo contrario y justamente la sugerencia es que no lo hagan. Así que en una semana seguimos. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y @nohablenDePoli en Twitter.